Buenos días, pueblo. Hoy quiero comenzar presentando mis respetos y un homenaje también a los fallecidos en el accidente de Iron Mountain, la empresa esa con sede en Delaware, Norteamérica, que es uno de los estados paraísos fiscales del gigante del norte y que curiosamente se llama Montaña de Acero. Allí se guardan toda la documentación de corporaciones o transnacionales, para los que quieren el término anterior, porque nos van cambiando los términos para que no sepamos bien de qué se trata, ¿no? Como hablábamos de pueblo y gente. Ahí murieron bomberos, murieron policías, murieron el jefe de la defensa civil, que estaba allí presente, murió mucha más gente, eran 7 a 9 muertos y una cantidad de heridos. Por supuesto están todos los, entre comillas, responsables, procesados, sin que todavía no haya definición de nada. Iron Mountain es una compañía que tiene alrededor de 20 filiales en diversos países y se encarga de lo mismo, guardar documentación comprometida. Curiosamente, en muchas de sus filiales en el mundo también tuvieron incendios. Cosa curiosa, ¿no? Si usted tiene una fábrica de papel, por ejemplo, lo primero que se encarga es sabe que eso es material inflamable al mango, y se encarga de prevenir todo eso. Parece que esta compañía con tanta guita y tantas filiales no puede prevenir los incendios, que por otro caso, cuando son peritados, son intencionales. Bueno, estos muchachos murieron ahí, son argentinos. Y dígame, las empresas ahora cuando vayan a pedirle, entren en algún juicio, documentación privada de la empresa esa que se sabe después de que el juez ordenó un allanamiento y hubo que pasar 40 paredes, le dicen, no, esa documentación estaba en Iron Mountain y le presentan el certificado donde esa documentación estaba allí. Lo que no sabemos es si realmente se quemó allí, porque la empresa no está autorizada para decir qué empresas guardaban eso allí. El secreto es como los paraísos fiscales, nada más que en vez de fiscales, de papeles. Y si usted, por ejemplo, tiene que entregar el DNI por una casualidad, que se lo guarden, no saca una fotocopia, seguro. ¿Y usted cree que estas empresas no tienen un duplicado de lo que entregaron en Iron Mountain? Seguro que sí, ¿eh? Seguro que sí. Y seguro que van a decir que no. Quiere decir que a veces los jueces se quedan en la puerta de la investigación. Deberían dar un pasito más adelante. Seguimos ahora con los objetivos de lo que estábamos hablando. No a la guerra, por ejemplo, lo que vamos proponiendo. No a la guerra. A ningún tipo de guerra en ningún lugar del mundo. La guerra ha sido siempre un negocio para algunos y la muerte para otros. Ahora, por ejemplo, el presidente norteamericano va a retirar las tropas de donde están ahora Siria. Retira las tropas, ordena retirar las tropas. ¿Y para qué murieron tantos soldados? Es probable que no puedan conseguir todavía los pozos de petróleo. No han conseguido eso. Entonces, el pueblo norteamericano también debe estar abriendo un poco los ojos. Pero no la guerra, porque nuestros soldados no tienen por qué morir en guerras ajenas. Nuestros soldados, si alguna vez deben morir defendiendo su patria, no patrias ajenas. Y menos por intereses que a lo sumo el día de mañana puede que nos den una licitación. También no a la corrupción. No a la corrupción desde el Estado, en los empresarios o el pueblo en general, porque la corrupción es estructural. Hoy es vertical y horizontal. Pero el gobierno es el que debe dar el ejemplo del no a la corrupción. Porque la persona normal y silvestre, que no tiene las defensas de los que tienen mucho capital como para defenderse de esas cosas, cae en las garras de la corrupción porque lo obliga el sistema a caer en las garras de la corrupción. Porque el individuo se forma también, no solamente en su casa, sino también en el ambiente que lo rodea. Lo va moldeando, lo va haciendo permeable a determinado tipo de cosas. Y así terminamos en pan y circo, que últimamente parece que es más circo que otra cosa, porque el pan ya también nos falta. Estamos aquí con los interrogadores en las sombras y el operador en las sombras. Están todos atentos, mirándome con los ojos grandotes. Hola Roberto, ¿Cómo anda, señor? ¿Cómo anda, señora? Bien, el operador, buenos días. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Las preguntas nunca son pautadas.
Yo no sé lo que me van a preguntar y así debe ser. ¿Sí? ¿Alguno tiene una pregunta? Me quedé pensando en este tema de la corrupción, porque es un tema que está muy de boga también en todas las bocas de todo el mundo habla de corrupción en este país, pero solamente habla de la corrupción de un sector político. Los otros sectores políticos no son corruptos. Desde la época de Rivadavia para aquí ha habido corrupción en todos los periodos políticos y vaivenes que tuvo nuestra querida república, y hubo corrupción en los gobiernos civiles y en los gobiernos militares consecutivamente hasta hoy, dicen. Pero el único que es corrupto y está siendo juzgado es el último gobierno. Los anteriores en este país no son corruptos. A mí me parece que tiene una cierta tendencia política este tema de la corrupción, porque siempre se persiguió a los peronistas y se los ha incluso hasta proscripto en Argentina para que no puedan votar. Todo partido que represente al pueblo, al campo nacional y popular, que es distinto al campo popular solamente, porque el campo popular también tenemos un equipo de fútbol. El campo nacional y popular va a ser de alguna manera, digamos, embretado en problemas de ese tipo. Pero recordemos que también históricamente la Asamblea del año 13 enjuicia a la primera junta acusándolos de corruptos. Es decir, un gobierno es juzgado cuando cae. Siempre fue juzgado cuando cae. Porque el sistema te garantiza que mientras tengas el poder, tengas cierta inmunidad. ¿Puedo interrumpirte? Sí, ahí se pregunta también, sí. El gobierno de Cristina Kirchner no cayó. Perdió una elección. Muchos otros perdieron elecciones y no se le hizo nada. Bueno. Así que no es porque cayeron. Yo ahí no estoy de acuerdo, pero de todas maneras es muy tendencioso en la Argentina y va dirigido, creo que esta boca llena de los medios de la corrupción, porque es una propaganda política. Porque si no hubieran sido los peronistas, no hubieran dicho nada. A ver, como ha pasado siempre, ¿no? Así como tenemos formadores de opinión, que yo les llamo deformadores de opinión, y tenemos formadores de precios, que yo los llamo deformadores de precios. Lo que hablé recién de caer no se refiere a caer vencido, se refiere a perder el poder. Y cuando alguien pierde el poder para lo político, está caído. Entonces, es el momento de juzgarlos. Y ya les tocará al que venga, y al otro, y a nosotros también, si mañana somos gobierno. Por eso, en la preocupación por la corrupción, que es estructural, se refiere principalmente al gobierno, y a partir de allí hacia abajo. Sí. Tu postura, por lo que veo, es enfrentar a las corporaciones. Enfrentar a la corrupción, que no solamente son las corporaciones. Perdón, las corporaciones son las que generan la corrupción en el mundo. Porque Puede el capitalismo no ser. funciona si no tiene corrupción. Puede ser. El sistema no funciona si no tiene corrupción. El sistema capitalista, hablemos. La otra pregunta, yo no sé qué otro sistema yo puede no hablo haber. de esa diferencia, tampoco hablo de partidos políticos. La corrupción es estructural a todos los partidos y a todos los gobiernos. No ha habido en Argentina un solo gobierno que no haya tenido corruptos. El problema es el que sigue, cómo lo juzga. Que están peleando siempre por la torta. Se están peleando por la torta. Señora. Sí, estamos hablando de la corrupción y no sé por qué me acuerdo de los tarifazos. Ajá, muy bien. No sé dónde está. ¿Dónde está ubicada la corrupción ahí? Sí, es una ironía. Bueno, y por todo lo que estuvo pasando esta semana con las movilizaciones, la respuesta del gobierno del pago en cuotas más los intereses, quería saber qué opinabas, qué ideas proponés con respecto a cómo solucionar los tarifazos. Cualquier aumento de las tarifas tiene que ser consensuada con el pueblo, porque en definitiva es el que lo va a tener que pagar. En cambio tenemos gobiernos que siempre estuvieron como acostumbrados a fijar las políticas. Cuando las políticas se fijan desde el pueblo, eso no ocurre. Porque un tarifazo
un tarifazo. Una tarifa debe ser pagada proporcionalmente a lo que la persona puede ganar. Y con respecto a que tenga trabajo o no tenga trabajo, por ejemplo, para pagarla, se habla continuamente de que el que da trabajo es el privado. Entonces cuéntenmelo ahora que están llenos de desocupados por todos lados. No, no, no. El que da trabajo es el Estado. En forma propia, con empleados estatales, o si no, con políticas que favorezcan o no que el privado pueda tener empleados y obreros, puede desarrollar su actividad. Sí, ¿me iban a preguntar? Sí, pensé que le iba a hacer una pregunta, pero de paso te pregunto, ¿las empresas de servicios públicos para vos tienen que ser privadas, tienen que ser estatales, mixtas? ¿Quién las...? Hay diversos tipos de empresas de servicios públicos. Fíjate que todos los gobiernos se llenan la boca de educación, salud y seguridad, y está en manos del Estado en la mayoría de los casos. Sin embargo, te pregunto a vos, que estás escuchando esto, ¿cuáles son los empleados públicos peor pagos? Los maestros, los médicos y los policías. Y de todos ellos, de esos tres, depende tu vida. Una en su formación, otra en su salud y otra en tu seguridad. Muy bien. Bueno, nos despedimos. Nos tenemos que despedir porque grabamos 10 minutos porque no da más la memoria de estas cosas, de estos artefactos modernos. Entonces será hasta la próxima grabación. Y Entonces, recordándole... Vamos a comentar que hoy está la primera reunión. Sí. Y que va a ser muy importante para el próximo video comentar. Vamos a comentar que se resolvió allí, en la primera reunión, de no más de 10 personas, como yo quiero, para que todos puedan hablar, no que esperen el turno 20 horas y otro esté hablando 20 años. Pero recordarles además que, bueno, mi madre sería tener un dicho, ¿no? Que todos somos pobres, pero no de las mismas cosas, porque hay gente tan pobre que solo tiene dinero. Gracias. De nada.